Resulta que en una localidad, una pequeña localidad muy bella, por cierto, del estado de Chihuahua, en plena sierra, en el distrito judicial Guerrero, estaba asentada la ciudad de Tomochic. Y en esa ciudad de Tomochic había probablemente 250 personas, y que son unas tierras riquísimas y que estaba rodeada de muchos lugares donde había minería. Por alguna razón, en el pueblo de Tomochic, el grupo encargado de transportar el metal empezó a bordear las tierras del pueblo de Tomochic, y eso llamó mucho la atención, y se molestaron porque al preguntarles a los integrantes de la conducta cuál era la razón de no llegar, pues dijeron que no estaban seguros, que no se sentían seguros, y de hecho le notificaron al jefe político de la zona que había por ahí algunos asaltantes. El gobierno del estado siente que ya hay muchas quejas de parte de los dueños del metal, de los conductores del metal, del sacerdote, y que todas las quejas van en contra precisamente de los habitantes de Tomochic. El punto es que el orden se sale de sus manos, y primero pasan de las discusiones y finalmente pasan a la toma de las armas. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Tomochic? ¿Cuál es la verdad que está detrás de Tomochic? Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola amigos, amigas, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, que bueno, pues como usted bien sabe, cada vez vamos encontrando cosas más atractivas, más interesantes, cosas que nos dan más para la reflexión histórica, para el análisis cultural, para la memoria sobre un pueblo, sobre un acontecimiento, sobre la gente. Y esto pues es verdaderamente grato porque nos permite, aparte de conocer el espacio en el que habitamos, algunos de nosotros, nos permite imaginar cómo vivía la gente en el pasado. Y aprovecho este momento para invitarlos a que se suscriban en nuestro Mirador 656, que como usted bien sabe, estamos prácticamente ya hemos cubierto el centenar de suscritos, y eso, bueno, pues ya nos hace que cumplamos uno de nuestros objetivos, pero también que cumplamos con uno de nuestros compromisos. Yo había ofrecido una sorpresa para el suscrito número 100. Me van a pasar el dato de quién fue esa persona. Vamos a intentar localizarlo, y el regalo que le vamos a dar va a ser una taza conmemorativa de nuestro Mirador 656. Y mire, qué bonita está. Aquí tiene el logotipo del programa, y tiene también los logotipos de Facebook, lo del logotipo de YouTube, ¿verdad? Para que nos sigan por ahí. Y bueno, aquí tienen un mensaje que yo trato de hacerles llegar cada fin de semana o cada día que ustedes ven un programa, que dice que tengas un excelente tiempo todo el tiempo. Y aquí esto es lo que nosotros le vamos a obsequiar a la persona que se suscribió en el número 100, y vamos a hacer, lo vamos a buscar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar un poquito hablando de Porfirio Díaz, pero en otro sentido. Es un Porfirio Díaz que estaba comprometido, pero comprometido verdaderamente con el control social. Un Porfirio Díaz que si algo le importaba era que hubiera orden en los pueblos, que hubiera orden en las ciudades. Y algo que era muy importante en esa época, y no quiere decir que ahora no sea importante, pero a fines del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX,
Había actitudes de mucha gente que verdaderamente ocasionaban problemas porque había mucho bandolerismo. Entonces, una de las cosas que más le preocupaba precisamente al presidente Díaz es que no hubiera bandoleros y que la gente, los mexicanos, la gente de los pueblos del país, la gente incluso la que necesitaba hacerse a los caminos para mover mercancías o para mover alguna cosa, que fuera que fuera respetuosa de todo lo que estaba sucediendo y sobre todo que fuera gente de bien. Era bien importante para él eso y por eso una de sus máximas era que hubiera desarrollo, sí, pero que también hubiera armonía, que hubiera paz y que hubiera una sana convivencia entre la población. De manera que ese es uno de sus grandes preocupaciones. Y por eso creo que en algunos momentos Porfirio Díaz se convierte en un personaje sumamente exigente con las cuestiones del orden y exige, por supuesto, tanto a la milicia formal del Estado como a los grupos paramilitares o a los policías rurales de los estados que estuvieran al pendiente de todo ese tipo de cuestiones para que no permitieran el desorden, para que no permitieran que fuera a haber pues alguna cosa que rompiera con el orden establecido. Esa es una idea para que ustedes piensen un poquito cómo se imaginan la presencia de un ciudadano ordinario, de un ciudadano común y corriente, cuando está frente a un líder de la talla de Porfirio Díaz. Pero no quiero hablar nada más de eso, no quiero nada más señalarlo, sino que quiero ejemplificarlo y me quiero ir a profundidad, precisamente para que podamos entenderlo cabalmente y podamos entender por qué Porfirio Díaz actuaba como actuaba. Una de las cosas que más le llamaba la atención era la seguridad de las inversiones extranjeras. Si el gran proyecto de la vida política de Porfirio Díaz en esa época era incorporar a México en el concierto de las naciones, era más que evidente que una de las cosas que le interesaba tener era un control sobre los caminos y un control sobre la gente y algo bien importante, un control sobre las inversiones de los extranjeros. ¿Y qué inversiones extranjeras había en México? Pues había prácticamente de todo. Había minería, había tendido de vías férreas en la segunda parte del gobierno de Porfirio Díaz, había exportación de café hacia Europa, había exportación de cacao hacia Europa, había exportación de madera hacia algunas partes de los Estados Unidos y había una cantidad impresionante de minerales que se movían desde cobre, desde oro, plata, obviamente eran bien importantes y lo que le interesaba al presidente Díaz era que todas las inversiones extranjeras estuvieran bien garantizadas. Resulta que en una localidad, una pequeña localidad muy bella, por cierto, del estado de Chihuahua, en plena sierra, en el distrito judicial Guerrero, estaba asentada la ciudad de Tomochic. Y en esa ciudad de Tomochic había, no sé, probablemente 250 personas, un pueblo, un pueblito que se encuentra ubicado en el valle del río Papigochic y que son unas tierras riquísimas y que estaba rodeada de muchos lugares donde había minería, minería de plata, minería de oro y no sé qué otro tipo de metales se extraían por ahí. Y obviamente cuando se transportaba el metal, pues se transportaba resguardado. Resulta que por alguna razón en el pueblo de Tomochic, el grupo encargado de transportar el metal, que se conoce con el nombre de conducta,
empezó a bordear las tierras del pueblo de Tomochic, y eso llamó mucho la atención de los tomochitecos y se molestaron porque al preguntarles a los integrantes de la conducta cuál era la razón de no llegar, de no atravesar el pueblo, pues dijeron que no estaban seguros, que no se sentían seguros, y de hecho le notificaron al jefe político de la zona que había por ahí algunos asaltantes, y que tenían temor de ser agredidos porque podían perder el metal, y obviamente más que el metal podían perder incluso hasta la vida si llegaban a tener un enfrentamiento con algunos de los personajes de estos de los que se estaban quejando. Obviamente eso no le pareció muy bien a los tomochitecos, y ellos en su manera reclamaron y manifestaron cuál era su sentir al respecto. Estamos hablando de algo acaecido en el año de 1890 a 1891, y esto pues ya es muy lejano en el tiempo, y sin embargo la gente de Tomochic siempre estuvo en desacuerdo con aquellos que decían que había riesgo en la seguridad de los conductores del metal, y querían pues que se aclarara esa situación. En ese tiempo también había un sacerdote que eventualmente iba al pueblo y les llevaba algunas celebraciones religiosas, misa, bautizos, matrimonios, etcétera, y ellos gustosamente acudían a la iglesia porque para ellos el poder contar con un orden moral también era muy importante, y resulta que durante un tiempo, a la fecha, ya no había la presencia de un sacerdote y había la urgencia de celebrar ciertas actividades, como por ejemplo un matrimonio, y uno de los lugareños, Cruz Chávez, él como que toma la iniciativa, lleva a cabo una ceremonia civil, no es una ceremonia religiosa, lleva a cabo esa ceremonia civil donde les dice, bueno, pues por lo pronto esto es lo que yo puedo hacer. A la primera oportunidad, en cuanto venga el padre de la iglesia, ustedes tendrán que ir ante él para que él perfeccione este, esta ritualidad, este trabajo, y que ustedes estén unidos en legítimo y matrimonio religioso. Esa era un planteamiento que les estaba haciendo Cruz Chávez, y obviamente, bueno, pues eso, cuando llega el sacerdote, se molesta, le reclama la actitud y prácticamente los corre de la iglesia. Y eso, obviamente, pues es como es una comunidad que está muy unida y todo el mundo estuvo consciente de lo que había pasado, y además los contrayentes eran gente muy comprometida con el mismo pueblo, pues prácticamente todo el mundo se sale de la iglesia y dejan al padre Castelo, y él lo único que le queda es ir a quejarse por un lado con la mitra y por otro lado con el gobierno del estado. El gobierno del estado siente que ya hay muchas quejas de parte del pueblo, o de mucha gente, de parte de los dueños del metal, de los conductores del metal, del sacerdote, y que todas las quejas van en contra precisamente de los habitantes de Tomochic, y piden apoyo, piden auxilio al gobierno federal y al gobierno del estado para que mande autoridades a que impongan orden y que ya no vaya a haber ningún problema de ninguna naturaleza. El punto es que el orden se sale de sus manos y paulatinamente van entrando en un estado de choque, de confrontación, y primero pasan de las discusiones y finalmente pasan a la toma de las armas. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Tomochi? Estamos hablando en el mes de diciembre de 1891. Estamos hablando de un evento que empieza prácticamente a principios del año, pero que hay una constante confrontación. Y estamos viendo un grupo de personas
que están plenamente convencidas de que la manera como ellos están viviendo es la más adecuada y que no necesitan la intervención del sacerdote y que no necesitan ni siquiera la intervención del Estado, y lo que piden y exigen es que los dejen vivir en paz. Y no nada más eso, que los dejen creer en lo que ellos quieran creer. ¿Por qué digo esto? Porque para este momento ya hubo por ahí una vinculación con una persona mística que se llama Teresa Urrea y que en la región la conocen con el nombre de la Santa de Cabora. La Santa de Cabora, que habita en territorio del estado de Sonora, del vecino estado de Sonora, y que hasta allá va la gente de Tomochic a consultarla, a verla, a estar con ella, y hay como una especie de separación entre el tradicional catolicismo de los tomochitecos con la irrupción de las ideas vinculadas a los planteamientos de Teresa Urrea, la Santa de Cabora. Obviamente esto hace que crezca la efervescencia y hace no nada más que crezca la efervescencia, sino que de plano se declare una situación de confrontación, y a fin de cuentas el gobierno federal y el gobierno del estado dan órdenes de que se ataque a los tomochitecos, y obviamente los tomochitecos tenían la consigna de sus propias conciencias de no dejarse amilanar ni por el gobierno federal, ni por el gobierno del estado, ni mucho menos con las actitudes del padre Castelo, y ellos lo que decidieron fue tomar las armas. Toman las armas, hay un levantamiento, enfrentan al Estado, y esto finalmente tiene un fin verdaderamente terrible. Todo esto que yo les estoy relatando, amigos, amigas, todo esto es perfectamente posible, está muy documentado, y es perfectamente posible de ver y de analizar y de confrontar. Ahí yo les voy a recomendar por lo menos 2 libros y una película, por si les interesa el tema de Tomochic, para que lo vean y vean, tengan ustedes la posibilidad de conocer un poquito más acerca de este tema. Uno de los libros es una novela histórica, que está escrita por Heriberto Frías. La novela se llama Tomochic. Y Heriberto Frías era un suboficial o un oficial menor del ejército federal, que enfrenta precisamente a los tomochitecos cuando se da el choque entre los tomochitecos y el gobierno federal. Es muy impresionante porque va relatando desde que salen de la Ciudad de México con la consigna precisamente de hacer frente a los tomochitecos y de poner orden, que haya orden. Eso era lo que le interesaba a Porfirio Díaz, y esa era la instrucción que ellos tenían. El otro no es una novela histórica, sino un libro de historia de un historiador norteamericano ya fallecido, Paul Vanderwood. El libro se llama Del púlpito a la trinchera. O sea, esto es la parte que tiene que ver con la religión, cómo hay una ruptura con la religión y cómo hay un enfrentamiento, y es cómo los Chávez, comandados, guiados por Cruz Chávez, que era el líder de ellos, que fue el que realizó el matrimonio, cómo va del púlpito de esta ceremonia religiosa a la trinchera, porque sale directamente a la guerra para defender sus ideas religiosas y sus ideas y su cultura. Este es un libro maravilloso de una editorial que se llama Taurus. También es perfectamente fácil de conseguir, y lo recomiendo verdaderamente. Y el otro es una película de alrededor de 1975 o 1980 por ahí. Es una película que se llama Longitud de Guerra. Longitud de Guerra, salen, bueno, muchos actores muy jóvenes todavía ellos, la mayoría de ellos.
Sale, por ejemplo, Pedro Armendáriz, hijo, sale muy joven, es uno de los Chávez, uno de los hermanos Chávez, porque luego los hermanos Chávez y el pueblo de Tomochic se meten a la iglesia y en los alrededores, y desde ahí empiezan a combatir y finalmente prácticamente son acabados hombres, mujeres y niños. ¿Cuál es la verdad que está detrás de Tomochic? Yo quisiera o quiero más bien mencionar dos aspectos que a mí me parece son importantes por lo que representan y porque nos pueden dar una verdadera dimensión de lo que era el pueblo de Tomochic en ese momento. Uno de ellos es lo que tiene que ver con el evento que posteriormente lleva a Porfirio Díaz fuera del poder, que es la Revolución Mexicana de 1910. Y estamos hablando de un evento que sucede 20 años antes, porque esto empieza en el año 1890, 1891. Creo que la última confrontación sea en el año de 1892, 18 años antes de que estalle la Revolución Mexicana. Y hay un historiador chihuahuense que se llama Jesús Vargas, que dice que Tomochic es la revolución adelantada, que es una revolución que se anticipa en el tiempo a lo que finalmente puso fuera del poder a Porfirio Díaz, pero que desde entonces ya los chihuahuenses tenían la vocación de luchar en contra de los abusos de poder, porque no podemos ignorar que la Revolución Mexicana de 1910 tuvo uno de sus lugares principales, si no es que la cuna de la revolución, precisamente en el estado de Chihuahua. Entonces, lo que dice el historiador don Jesús Vargas es precisamente que se trata de una revolución adelantada. Y bueno, hay otro historiador chihuahuense, Rubén Osorio también, que tiene por ahí escrito algo de Tomochic, pero hay bastante material como para conocer a fondo esto que es una epopeya, esto que es una batalla desigual, porque fue el enfrentamiento de campesinos con un ejército regular y obviamente las condiciones tanto de armamento como de conocimiento del territorio, bueno, pues había mucho conocimiento del territorio de parte de los tomochitecos, porque el evento es en el pueblo de Tomochic y está en la sierra de Chihuahua, y la sierra no es un lugar muy fácil de andar en él, y obviamente todo lo que tiene que ver con la ciudad de Guerrero, con la ciudad de Tomochic, con todos esos pueblos que se encuentran ahí, son lugares de donde surgen muchos revolucionarios que nutren posteriormente las fuerzas del villismo y del maderismo. Eso es algo que no podemos perder de vista, y si algo nos permite ver desde un principio cómo se fue orquestando, cómo se fue armando, cómo se fueron dando elementos que permitieron el surgimiento de la Revolución Mexicana, son precisamente este tipo de acontecimientos. A fin de cuentas, el problema tiene que ver con la cuestión del desarrollo económico, y tiene que ver con la cuestión de los intereses que hay sobre la propiedad agraria. El valle que está en el río Papigochi es un valle riquísimo, y había obviamente mucho interés por parte de muchos terratenientes de apropiarse de esos territorios, y obviamente pues si estaban en manos de un colectivo social era bastante más difícil, porque eran familias muy organizadas y además eran familias que estaban en condiciones de luchar. Ellos habían luchado años antes al lado de Joaquín Terrazas contra los apaches, y eso es bien importante porque era una gente hecha con una muy clara visión de lo que era la guerra, con una muy clara convicción de lo que eran sus derechos, y en el momento en que tienen que luchar,
se enfrentan a cualquiera. Y eso es lo que nos muestra el conflicto de Tomochi. Yo los invito a que vean estos libros, a que vean la película es maravillosa, la encuentran en la red, no hay ningún problema. Y además es muy buena y tiene unas locaciones preciosas, la Sierra de Chihuahua es muy bonita, es maravillosa, incluso se puede todavía hacer una travesía en tren que va desde la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, a la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. Entonces sale uno en la mañana muy temprano y llega uno en la noche, pero ve uno todo el esplendor de la Sierra de Chihuahua. Las barrancas del Cobre, el cañón de Urique, los lugares donde pasaban las conductas de la plata y del oro, y precisamente toda esta zona que es excesivamente rica, pero que también es excesivamente comprometida con su propia cultura. Yo quiero, con esto voy a poner fin al evento del día de hoy. Yo los invito a que lo vean, a que lo disfruten, a que busquen ese material que yo les estoy recomendando, que no se equivoca Jesús Vargas cuando dice que es una revolución adelantada, que no se equivoca cuando piensa que ya había una especie como de actitud premonitoria de parte de los chihuahuenses de que la revolución contra un régimen que estaba actuando con tanta dureza no podía ser, no podía nacer, no podía estar en otro lugar que no fuera el estado de Chihuahua. Muchas gracias por el día de hoy. Yo los espero en nuestra próxima entrega. Los invito a que disfruten este capítulo. Los invito a que disfruten todos y cada uno de los capítulos que hemos puesto. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan acompañando. Y por lo pronto, pues nada más, les recuerdo, ya teníamos el presente. Ya tenemos más de 100 suscriptores. Ahora nada más tenemos que ver a quién es al que le corresponde esa, para poder entregarle su obsequio y podérsela hacer llegar esta taza que resume todo lo que nosotros estamos haciendo en este Mirador 656. Los invito a que nos sigan viendo en YouTube, nos vean en el Facebook, a que nos escuchen en Spotify y bueno, pues a que sigan con nosotros todos y cada uno de estos días. Y por lo pronto, pues no me resta más que desearles que tengan un excelente tiempo todo el tiempo. Muchas gracias.